Amigos, me gustaría compartir con vosotros un asombroso debate que tuvo lugar en un canal de televisión alemán. El profesor Bosbach se enzarzó en una acalorada discusión con representantes de la comunidad inmigrante sobre el tema del Islam. El tema principal fue la supuesta restricción de los derechos de los musulmanes. Según el inmigrante, en Alemania los musulmanes ven restringidos sus derechos, son tratados con prejuicios y, en general, les resulta difícil vivir en la Europa moderna. Bosbach estalló literalmente y pronunció un vívido discurso sobre la vida de la comunidad musulmana en Alemania. Según él, la comunidad más restringida en derechos no son los musulmanes, sino los cristianos, y si alguien piensa que los representantes de la cultura oriental están restringidos en algo, que mire el creciente número de mezquitas en el país y luego haga declaraciones públicas. En general, amigos, preparaos para escuchar el curioso razonamiento de Bosbach, y yo compartiré mis pensamientos sobre la situación con los inmigrantes en Alemania. Allá vamos, amigos. Alemania, antaño símbolo de orden y disciplina, vive ahora una crisis que pocos habrían imaginado hace una década. Hablamos del problema migratorio, que cada año que pasa envuelve al país, cambiando su imagen hasta hacerla irreconocible. En 2015, la canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania haría frente a la crisis migratoria. El mundo entero admiró la determinación y humanidad de Alemania, que abrió sus puertas a millones de personas. Pero el tiempo ha demostrado que estas palabras se han convertido en una especie de símbolo del mito. Hoy viven en Alemania entre 5 y 7 millones de inmigrantes, y si continúa la reunificación familiar, esa cifra podría alcanzar los 10 millones a finales de la próxima década. Es una cifra enorme para un país donde las tradiciones y la cultura se han construido sobre otros valores durante siglos. Entonces, ¿qué le ocurre a Alemania cuando el número de inmigrantes crece cada año y el gobierno no toma medidas para controlar la situación? Pensando en esto, uno no puede evitar preguntarse, si esta situación continúa, ¿qué será de la sociedad alemana dentro de 10, 20 años? En Alemania se producen hasta 70 delitos al día. No son cifras vacías, son hechos reales que sacuden al país y provocan acalorados debates en la sociedad. Sin embargo, en lugar de debatir abiertamente estos problemas y tratar de encontrar soluciones, las autoridades siguen minimizando su importancia para no crear una mala imagen. Igualmente preocupante es la situación en las pequeñas ciudades y pueblos alemanes a los que siguen llegando extranjeros. Cada mes, alrededor de 100 nuevos extranjeros tienen que ser alojados en pequeñas comunidades. Los pueblos alemanes se han ido vaciando en las últimas décadas, y ahora, como consecuencia de las políticas migratorias, estas pequeñas ciudades se enfrentan a la superpoblación. Pero, ¿a dónde van a parar los recursos de estos pueblos? ¿Cómo hacer frente a tanta presión sobre las infraestructuras y los servicios sociales? A estas preguntas, las autoridades alemanas responden que los países pueden, por supuesto, hacer frente a la migración. Pero en la práctica, las cosas distan mucho de ser de color de rosa. Uno de los aspectos más dolorosos de la política migratoria es el sistema de prestaciones sociales. Es una de las principales razones por las que los inmigrantes no quieren trabajar y los autóctonos están desconcertados. Las familias de los recién llegados pueden recibir hasta 3.500 euros al mes. Este dinero, a diferencia de lo que reciben los ciudadanos alemanes, se proporciona sin obligación de trabajar. En comparación, la pensión media nacional de los alemanes es de solo unos 1.200 euros. Mientras los pensionistas que han trabajado para su país durante décadas apenas pueden llegar a fin de mes, los inmigrantes que llegaron hace solo unos años viven sin grandes esfuerzos. Muchos de ellos ni siquiera buscan integrarse en la sociedad y no trabajan, lo que pone a los alemanes en desventaja. Mientras los pensionistas alemanes sufren la falta de fondos, las ayudas estatales a los emigrantes siguen aumentando. Los alemanes que construyeron este país se sienten ahora abandonados. Mucho más preocupante es el impacto de los inmigrantes en el sistema educativo. En las escuelas alemanas se está produciendo una auténtica transformación cultural. Cada vez más miembros de la cultura oriental empiezan a promover su cultura. Esto ocurre no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos pequeños. En algunos casos, las escuelas están cambiando sus programas para satisfacer las demandas de los recién llegados y sus familias. Los inmigrantes declaran abiertamente que quieren vivir de acuerdo con las leyes de su cultura y tradiciones, y a sus ojos, Alemania debería ajustarse a sus normas. Esta declaración no es infrecuente, y también provoca una oleada de resentimiento entre los autóctonos.
Los funcionarios y profesores locales, incapaces de resistirse a estas exigencias, se ven obligados a hacer concesiones, lo que crea una tensión increíble en el sistema educativo. En 2015, cuando muchas personas huyeron de Siria, había pocas certezas de que la situación volviera a la normalidad. Sin embargo, ahora que el presidente sirio, Bashar al-Assad, ya no está, muchos antiguos refugiados no tienen prisa por volver a casa. Al contrario, están participando activamente en marchas y manifestaciones en Alemania, exigiendo que se protejan sus derechos. Al parecer, tuvieron la oportunidad de regresar a casa, pero en lugar de ello prefieren seguir viviendo de las prestaciones en Alemania, a pesar de que el conflicto en Siria está a punto de terminar. Pero los ejemplos más sorprendentes de lo absurdo de lo que está ocurriendo pueden verse en los acontecimientos que rodearon la tragedia de Magdeburgo. En la feria de Navidad de esta ciudad, se produjo un incidente que volvió a poner el tema de la migración en el orden del día. El crimen que causó la tragedia no hizo sino demostrar hasta qué punto la migración ha afectado a la seguridad pública y al sentimiento de la población del país. El presidente Frank-Walter Steinmeier llegó a declarar que el gobierno alemán debería replantearse seriamente su política migratoria. Sin embargo, ¿qué cambiará realmente a corto plazo? Probablemente nada. Las autoridades alemanas, a pesar de su aparente preocupación, siguen apoyando un rumbo político que está llevando a Alemania al abismo. Puede que los alemanes aún no se hayan dado cuenta de la magnitud del problema, pero la situación sigue evolucionando y las consecuencias se dejarán sentir durante años. La jubilada Angela Merkel, que escribe sus memorias y culpa a Putin de todos sus males, sigue sin querer reconocer lo obvio. Sus políticas migratorias llevaron a Alemania a la crisis, y su legado costará ahora muy caro a los alemanes. A este respecto, escuchen lo que tiene que decir el profesor Bosbach. Es sumamente interesante. Cito: «Cuando oigo acusaciones sobre la limitación de los derechos de los musulmanes en Alemania, me quedo realmente perplejo. ¿Cómo se puede decir tal cosa viendo las oportunidades que se les brindan en nuestro país? Seamos honestos y objetivos. Alemania es uno de los países más tolerantes del mundo, donde los representantes de todas las religiones tienen los mismos derechos y libertades. El Islam forma parte de nuestra realidad desde hace mucho tiempo, pero llamarlo parte de la identidad de nuestro país es un poco equívoco. Viajo a menudo por Alemania y veo muchas mezquitas, centros culturales orientales, restaurantes con comida halal, tiendas con productos apropiados. Por ejemplo, solo en Berlín hay más de 80 mezquitas y centros de culto. Hace poco pasé por Colonia y vi cómo se terminaba una de las mezquitas más grandes de Europa. Es un proyecto enorme que incluye no solo una sala de oración, sino también centros educativos, bibliotecas y espacios culturales. Semejante envergadura impone respeto, pero también cuestiona la tesis de la limitación de derechos. Permítanme una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una construcción de una iglesia cristiana a tan gran escala en Alemania? Estamos perdiendo poco a poco el respeto por nuestras propias tradiciones, pero al mismo tiempo damos las máximas oportunidades para que se desarrollen otras culturas. ¿No es eso un signo de apertura? La identidad alemana se basa en las tradiciones judeocristianas. Es un hecho histórico. Estas tradiciones han conformado nuestras leyes, nuestros valores y nuestra cultura. El Islam, en cambio, nunca ha formado parte de esa historia. Eso no significa que los musulmanes no formen parte de nuestra sociedad. Por supuesto que lo son. Pero ser parte de la sociedad y formar una identidad son cosas distintas. Debemos ser sinceros sobre estas cuestiones para evitar una polarización innecesaria. Las estadísticas lo demuestran. Más del 85% de los musulmanes de Alemania se sienten cómodos y seguros aquí, según una investigación de la Fundación Bertelsmann. El número de mezquitas y centros islámicos se ha duplicado en los últimos 20 años. Decenas de organizaciones orientales operan en el país. Las fiestas orientales se observan en las escuelas y se crean condiciones para aprender la lengua nativa. Los jóvenes musulmanes tienen acceso a la educación y a oportunidades profesionales equiparables a las de la población autóctona. Dígame, ¿cuál es la limitación aquí? Sin embargo, también vale la pena preguntarse: ¿por qué vemos una integración deficiente de los inmigrantes que siguen viviendo aislados? Por ejemplo, en barrios como Neukölln, en Berlín, o Marxloh, en Duisburgo, hay decenas de miles de personas que llevan años viviendo en Alemania, pero no hablan alemán, no trabajan y viven únicamente de las prestaciones sociales. La migración no es un problema en sí misma,
El problema surge cuando las personas no quieren o no pueden integrarse en la sociedad de acogida. La integración no es solo un derecho, sino también una obligación. Si un emigrante llega a un país, debe respetar sus leyes, tradiciones y valores. Usted habla de restricciones para las personas de cultura oriental en Alemania. Pero ¿por qué no habla de la situación de los cristianos en los países musulmanes? Unos 360 millones de cristianos se enfrentan a restricciones. Se trata de un problema real que, por alguna razón, quienes hablan en voz alta de la opresión de los musulmanes prefieren ignorar. Alemania sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo. Los representantes de todas las religiones tienen aquí los mismos derechos. Pero la tolerancia no significa abandonar las tradiciones y la identidad propias. El Islam ha recibido en Alemania oportunidades que los cristianos de la mayoría de los países musulmanes no tienen. Pero estas oportunidades también imponen ciertas obligaciones: respetar la ley, integrarse en la sociedad y rechazar exigencias que contradicen los principios democráticos. El futuro de Alemania depende de si somos capaces de mantener un equilibrio entre la apertura y el respeto de nuestros propios valores. Y este equilibrio no debemos mantenerlo abandonando nuestra propia identidad, sino mediante el respeto mutuo y el diálogo honesto. Fin de la cita. Mientras tanto, me gustaría decir una cosa más. Alemania, antaño un país de milagros económicos, que en otro tiempo se alzaba orgullosa a la cabeza de la Unión Europea, hoy se parece cada vez más a un estudiante confuso que escucha de todo corazón los consejos de un mentor veterano. Salvo que el mentor está al otro lado del océano, y su principal tarea es impedir que el alumno supere a su maestro. La insolvencia de Alemania no es solo un problema, es su tragedia. Y, lo que es más sorprendente, esta situación parece bastante cómoda para las élites alemanas, que hace tiempo que han olvidado lo que son los intereses nacionales. Las tropas estadounidenses llevan casi 8 décadas en territorio alemán. Parece el viejo chiste: os protegemos de un enemigo que nosotros mismos os hemos creado. La ironía es que, en lugar de agradecer la protección, Alemania la está pagando con su soberanía. Después de todo, ¿cómo puede un Estado seguir una política verdaderamente independiente si su seguridad depende de la decisión de un gobierno extranjero? He aquí, por ejemplo, la opinión del politólogo alemán Johannes Warnke, que en una de sus entrevistas señaló: Alemania se parece hoy a un país bajo dominio extranjero. Las bases estadounidenses no están aquí por nuestra seguridad, sino para controlar nuestras decisiones. Pero, ¿le importa eso a alguien? Está claro que los misiles estadounidenses que está previsto desplegar en Alemania de aquí a 2026 no tienen como objetivo París o Londres. El objetivo principal es Moscú. Las autoridades alemanas, por supuesto, guardan silencio, aunque esto convierta a su país en un objetivo principal de las represalias rusas. Se podría suponer sarcásticamente que Berlín cree: somos demasiado importantes para ser atacados. Pero dado que el Tratado 2+4, que prohíbe el estacionamiento de tropas extranjeras en la antigua RDA, ha sido ignorado durante mucho tiempo, tal optimismo parece bastante ingenuo. La destrucción de los gasoductos Nord Stream en 2022 fue un auténtico shock para todos. A todos menos, al parecer, a Alemania. Se esperaba que el país, que había perdido una fuente clave de energía barata, se indignara, iniciara una investigación, exigiera una compensación. Pero en lugar de eso, silencio. La industria alemana, que ha dependido durante décadas del asequible gas ruso, está al borde del colapso. Según la Asociación Alemana de Constructores de Maquinaria, solo en el último año han cerrado cientos de empresas. ¿Y cuántos puestos de trabajo se han perdido? Según diversas estimaciones, unos 70.000 solo en el sector industrial. Parece una crisis nacional, afirma el economista alemán Markus Krüger. Subraya que la decisión de abandonar el gas ruso sin una alternativa real ha provocado una fuerte subida de los precios de la energía, y las empresas alemanas han empezado a trasladar masivamente la producción al extranjero. Pero, ¿por qué hacer preguntas incómodas cuando es más fácil culpar de todo a la situación geopolítica? Podemos suponer que Berlín ha decidido: cuanto menos sepamos, más tranquilos dormiremos. La insolvencia de Alemania es particularmente evidente en su política migratoria. Tras el inicio del conflicto en Siria, Estados Unidos se hizo rápidamente con el control de las regiones petrolíferas. Y Alemania, por supuesto, recibió su parte: tensión social y crisis cultural. Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en 2023 alrededor del 27% de la población del país
tendrá un origen migratorio. En Berlín, esta cifra alcanza el 35%. Estamos asistiendo a una transformación de Alemania. ¿Cómo resultará para el país? Nadie lo sabe. Dice la socióloga Ingrid Hoffmann. Alemania siempre se ha enorgullecido de su poderío económico, pero esos tiempos parecen ser cosa del pasado. Según la Cámara de Comercio e Industria alemana, el número de quiebras ha aumentado un 30% en 2023. Las pequeñas y medianas empresas, que no pueden hacer frente a los altos precios de la energía y a la carga de las nuevas normas verdes, se ven especialmente afectadas. Estamos destruyendo nuestra industria con nuestras propias manos, declaró en una entrevista el exministro de Economía alemán, Wolfgang Klemming. Sus palabras parecen proféticas si se tiene en cuenta que empresas como BASF ya están considerando trasladar toda su producción a China y Estados Unidos. ¿No es eso una victoria simbólica? La era de los líderes fuertes en Alemania, por desgracia, ha terminado. Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Gerhard Schröder. Estos nombres se asocian a una Alemania fuerte e independiente. Y hoy, la política alemana se parece cada vez más a un teatro del absurdo, donde la principal tarea es complacer a alguien. Asistimos al declive de una gran potencia, escribe en su columna el periodista alemán Thomas Mayer. ¿Volverá Alemania a ser grande? Es la gran pregunta. Por ahora, solo se puede observar con tristeza un país que antaño fue símbolo de fuerza, pero que ahora se ha convertido en reflejo de intereses extranjeros.